La vida es como una noria en la que no existen novedades, los días se suceden, las estaciones se repiten, nada nuevo hay bajo el sol. Es la perspectiva de un libro bíblico del Antiguo Testamento, sapiencial, el libro del Eclesiastés o Cogelet. El anciano Salomón nos llena de interrogantes para preguntarnos si la vida realmente tiene sentido. Leamos, dejemos que la palabra nos interrogue y busquemos siempre a Jesucristo en toda esta palabra bíblica que nos conduce hacia Dios. Bienvenidos. Todos los ríos se encaminan al mar, y el mar nunca se llena, pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó, volverá a pasar. Lo que ocurrió, volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol. Cogelet o Eclesiastés, un libro pequeño, 12 capítulos, aparentemente sencillo, sin grandes pretensiones, pero con muchos interrogantes. Hagamos primero una introducción general y luego leamos algunos textos en concreto para invitar, como siempre, a la lectura, porque lo que importa es el texto mismo, porque ahí está la palabra de Dios. Empezamos por el nombre Cogelet, en el texto hebreo, Eclesiastés en la traducción griega, que ha pasado también así a nuestras Biblias, ¿no? Cogelet viene de la palabra hebrea kahal, que significa asamblea. Es un participio femenino, que a veces los participios femeninos funcionan como un oficio, ¿no? Es el hombre o la persona de la asamblea, quien convoca a la asamblea. Y en esa línea, pues la traducción de los 70 más para kahal, asamblea, es eclesía, asamblea también. Entonces, Cogelet es a Cajal lo que Eclesiastés a Eclesía, el hombre de la Eclesía, la persona de la Eclesía que convoca a la asamblea. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto es Eclesiastés, la asamblea, una asamblea litúrgica, no tiene por qué, una asamblea del pueblo, está en medio de la asamblea para dar un conjunto de reflexiones. Esto en cuanto al título, ¿verdad? Después, en la Biblia hebrea y en la Biblia griega, en el canon ha tenido algunas dificultades, algunos rabinos, porque veían contradicciones. En un momento se decía una cosa y a los capítulos siguientes parecía que se decía la contraria. Le han puesto algunos rabinos un poco de pegas si sería o no palabra de Dios, pero no ha sido los libros más discutidos. También en la Iglesia primitiva, algunos padres de Antioquía también ponían alguna dificultad por el contenido de sus enseñanzas que no parecía muy ortodoxo. Pero en general, a pesar de estas pequeñas dudas, Cogelet ha pasado a la historia del judeocristianismo como un libro bíblico inspirado sin ningún problema. En la Biblia hebrea, aparece entre los cinco rollos, 5 Megilot, que se leen en las 5 fiestas principales del judaísmo. En concreto, Cogelet se lee en la fiesta de las tiendas, que es en otoño, septiembre, octubre, cuando comienza el año civil, cuando comienza el año agrícola, también según la tradición cananea. Porque la fiesta de las tiendas, los judíos celebran en esta fiesta de peregrinación la estancia de Israel en el desierto. Rememoran esa estancia, igual que la Pascua rememora la salida de Egipto, Pentecostés rememora el don de la ley en el Sinaí, pues las tiendas rememora la siguiente etapa, el desierto. Salida, alianza y el desierto. Por eso se hacen tiendas y la gente va a vivir fuera de Jerusalén. ¿Por qué se lee en este caso Cogelet? Pues seguramente como estamos a principio de año, todo ha terminado, la recolección y todo, y se empieza la nueva siembra del nuevo año. Y eso es un poco Cogelet, ¿no? Ese tiempo cíclico, no hay nada nuevo bajo el sol, todo termina, todo vuelve a empezar. Entonces es un libro adecuado para el comienzo de un nuevo año, para el comienzo de una nueva tarea agrícola. Entonces, seguramente esta es la razón principal por la que Cogelet aparece como el libro de referencia en la fiesta judía de principio de año, la fiesta judía de las tiendas, que hoy se sigue leyendo. En cambio, la Biblia griega aparece colocada en otro sitio, aparece junto a los libros, diríamos, salomónicos. Después de Proverbios viene Cogelet y después Cantar de los Cantares. Acordad lo que decíamos en la introducción, en el vídeo introductorio de los sapienciales,
que San Gregorio de Nisa, un santo padre de la Iglesia, de los capadocios, precioso, utilizando el método de la acolucía, del orden de los textos, dice que tenemos aquí las 3 claves de la sabiduría salomónica. Salomón joven, la sabiduría humana, hasta donde llega, muy importante. Salomón ya mayor, la crisis de la sabiduría humana no es suficiente, y entonces tiene que abrirse al amor, que es la sabiduría divina. 3 libros de Salomón que representarían el triple paso de la sabiduría humana, que entra en crisis y por ello se abre a la sabiduría divina. Aquí ven muy bien, Gregorio de Nisa, una cosa que tenemos que apuntar y también nosotros hacer, y es que Kohelet no se puede leer aislado en sí mismo, sino que tiene que leerse en relación con textos anteriores y en relación también con otros textos posteriores que siguen reflexionando sobre el tema humano, del sentido de la vida, que es el tema principal de Kohelet. Después el autor, no se nos dice explícitamente, pero dice que es rey de Jerusalén, hijo de David, por tanto es Salomón, y se escribió en Jerusalén. Pero es verdad que parece una ficción literaria lo del autor, porque por el lenguaje, no estamos en la época de Salomón, en el siglo X a.C., estaríamos aquí en la época griega, ¿no? Por el tipo de lenguaje que se utiliza, el tipo de hebreo, por los temas que se tratan. Está claro que es lo que se llama la pseudonimia. Algunos libros ponen como autores a personajes importantes del pasado para darles una autoridad. También la sabiduría, lo veremos más tarde, pone a Salomón como su autor. Los proverbios también, o la ley Moisés, no todas las leyes son de Moisés. Entonces, los salmos, todos los salmos de David, se van aplicando los textos a un personaje principal del pasado. Así se le da autoridad y eso pues es una cosa habitual entonces. No se trata de una mentira, no quieren mentirnos los autores, sino un método que utilizan mucho los autores antiguos. Época, como hemos dicho, el helenismo, está clara la influencia y la época y los problemas que hay de la época helenística, que comienza, como sabéis, el 333. A partir de ahí, cuando Alejandro Magno, en la batalla de Isos, empieza a extender por el imperio persa antiguo la cultura griega, el helenismo. Y seguramente este libro es anterior a Sirácida y, por tanto, anterior al año 200. Sería una buena fecha, que cuadraría con todo, el siglo III a.C., que también es la época, el siglo en el que se está traduciendo la Biblia en Alejandría, al griego. También, aunque sea un libro plenamente bíblico, de tradición plenamente bíblica, pero también aparece un poquito la influencia de la mentalidad griega. Por ejemplo, ese tiempo cíclico, ¿no? No hay nada nuevo, es más típico del mundo griego y del mundo bíblico, donde aparece más el tiempo lineal, y aquí el tiempo cíclico. O sea, el helenismo no solamente nos da la época en la que se escribió, sino también algunas claves culturales para comprender este libro. Y después, ¿cuál sería su género literario? Algunos dicen que es un conjunto de máximas y proverbios y reflexiones sin ton ni son, sin estructura, pero parece que no, parece que algunos hablan de un testamento real, como el rey quiere dejar a sus súbditos un testamento sobre lo que él ha experimentado sobre la vida, ¿no? Es verdad que luego no hay una estructura absolutamente sintética y coherente, porque también yo creo que hay un mensaje. Es decir, el mensaje tiene que ver con la estructura y tiene que ver con las reflexiones repetitivas, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué hay nuevo? En el fondo, lo real no se puede conocer de forma sistemática, sino que podemos conocer ciertos ámbitos de lo real e ir funcionando con esos pequeños conocimientos. Muy importante, como en el mundo bíblico, Sapiencia, lo autobiográfico. Es un testamento en real del rey Salomón en forma autobiográfica. He visto esto, me he dedicado a esto, me he dado cuenta de esto otro. O sea, como la experiencia es la fuente de la sabiduría y Salomón, el rey sabio por antonomasia, nos da aquí su experiencia, que sobre todo es un interrogante. No es pretencioso, sino que nos da algunas reflexiones muy concretas para intentar buscar sentido a la vida. Anda, come tu pan con alegría y bebe contento tu vino, porque Dios ya ha aceptado tus obras. Lleva siempre vestidos blancos y no falte el perfume en tu cabeza. Disfruta de la vida con la mujer que amas, mientras dure esta vana existencia que te ha sido concedida bajo el sol.
continuamos introduciéndonos en los temas principales, en las perspectivas principales de este interesante libro del Antiguo Testamento. Vamos un poquito ahora de la estructura, de la posible estructura para ir leyendo y también de los contenidos fundamentales de los temas que este libro nos propone. En la estructura nadie se pone de acuerdo. Lo más sencillo es ver un prólogo y un epílogo y en el centro el cuerpo del escrito. El prólogo habría un título en 1.1 y después 1.2 al 11 sería el prólogo, que más es verdaderamente un prólogo, la veremos. Plantea ya los grandes temas y también el tono de la reflexión. Y el epílogo, seguramente hay 2 epílogos, luego veremos también una conclusión a todo el libro. Luego lo más difícil es encontrar una estructura en el cuerpo. Algunos autores piensan que son 7 secciones, además concéntricas, otros piensan que solamente son 2, hemos puesto aquí lo más sencillo, otros piensan que no hay ningún tipo de estructura. Bien, ahora veremos cómo, sí que es verdad que no parece haber una estructura general, pero sí se van sucediendo distintos temas. Salomón va repasando distintas dimensiones de la vida para ofrecernos una reflexión sobre ellas. Lo iremos viendo. Iremos viendo el prólogo, algunas perícopas de este cuerpo y después el epílogo. Y en cuanto al tema, al contenido, quizá el tema principal sea ¿qué es bueno para el hombre? Los temas, como decíamos en los sapienciales, no son temas del pueblo, temas de la tradición, no es la Torá, no es la elección, no es la moral, sino que es la vida humana. Es un tema eminentemente sapiencial. Merece la pena vivir. ¿Qué hay que hacer para llevar una vida con sentido? ¿Qué aprovecha el hombre? ¿Qué es bueno para el hombre? Y la respuesta no es muy positiva, diríamos, no, más bien es un interrogante. ¿Merece la pena algo? Esto no parece que mucho, esto otro no parece. Pues algunos acusan de Cogelet de ser un poco escéptico, otros dicen de él que es un epicureísta moderado, el placer es el único sentido de la vida, pero no un placer obsceno y un placer, sino un placer tranquilo, sereno, sencillo. Otros piensan que es un poco agnóstico porque no se puede conocer ni a Dios ni sus planes. Bien, es verdad que esto son exageraciones de algunos autores, pero es verdad que Cogelet sería un gran interrogante en la tradición sapiencial de Israel. Junto con Job sería un libro que expresa la crisis de la sabiduría. La sabiduría tradicional no acaba de dar respuesta a los problemas concretos del hombre. Es verdad que en Job es más un problema existencial, el sufrimiento del justo. Aquí es un problema no tanto de sufrimiento, sino de hastío de la vida. Un problema más de persona que ya lo ha experimentado todo, más de anciano, aunque se puede ser anciano con 20 años, cuando uno se cree que lo ha experimentado todo y qué sentido le queda a la vida. Entonces, en esa línea, ¿no? Es la sabiduría de una persona que no acaba de encontrar, después de experimentar tantas cosas, pues sentido absoluto para sus días, ¿no? En cualquier caso, él sigue manteniéndose en la fe bíblica. Y es verdad que dice que no hay nada nuevo, no hay novedades en la vida. La novedad siempre es fuente de esperanza, fuente de motivación. No hay provecho, no hay fruto en casi nada de lo que hacemos, ¿no? No nos esforzamos para nada. Y sobre todo hay muerte, que lo iguala todo y le da un sinsentido a todo. Por eso quizá la principal aportación positiva de Cogelet sería el placer moderado en las pequeñas cosas de la vida, sobre todo cuando somos jóvenes, porque en el Sheol y también un poco en la ancianidad ya no hay mucho tiempo para esto, ¿no? Entonces esta parece ser la perspectiva de este libro que se sitúa en la tradición bíblica dentro de la crisis de la sabiduría, una sabiduría que reflexiona para encontrar caminos nuevos. De hecho, luego influirá en Sirácida en algunos planteamientos, en Eclesiástico, y también influirá en sabiduría, casi como lo contrario, ¿no? Sabiduría en algunos textos parece que es una respuesta a Cogelet, y además como enfadado contra Cogelet y sus planteamientos. Los planteamientos de sabiduría son muy distintos a Cogelet. También en el Nuevo Testamento algunas frases de Pablo, algunas cuestiones sobre el sentido de la vida pueden tener cierta influencia de Cogelet. En cualquier caso, es un hito importante en la historia de la humanidad y también en los libros bíblicos, porque se atreve, igual que Job se atrevía a retar a Dios sobre el sufrimiento del justo, Cogelet se atreve a enfrentarse a los sabios, a las cosas ya sabidas, a la tradición, a los tópicos, para abrir caminos nuevos e intentar buscar de forma pequeña y sencilla un sentido para la vida. Vamos ahora a leerlo poco a poco. Palabras de Cogelet, hijo de David,
rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice Cogelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Comenzamos a leer el prólogo, que como hemos dicho nos da los temas y también el tono de todo el libro. Subrayamos algunas palabras que son el vocabulario clave de todo Cogelet, ¿verdad? Hebel Jabalín, vanidad de vanidades. Es un genitivo interno, ¿verdad? La misma palabra en singular y en plural. Hebel es el nombre del segundo hijo de Adán y Eva. Abel, Hebel es lo mismo, significa soplo, inconsistencia, algo que no tiene su consistencia. Entonces, esto significa vanidad en el sentido de ser uno vano ni vanidoso, sino que ser vacío. Vanidad en cuanto vacío, ¿verdad? Abres una almendra y no tiene nada, vano. Entonces, y con este genitivo interno, en hebreo se usa mucho para hablar de los superlativos. Rey de reyes es el mejor rey. Cantar de los cantares, el mejor cantar. Vanidad de vanidades, la mayor vanidad que existe. Todo es vanidad. Esa es la primera afirmación que luego también se dirá al final del libro, en el capítulo 12. Una inclusión que cierra todo el libro y le da eso, el tono principal. Esa es la palabra clave de este libro, Hebel, vanidad, vacío. Hay un salmo precioso que os invito a leer, el Salmo 39, que también su tema es la palabra Hebel. Hay una frase preciosa, Kol Adam Hebel, que traducida significa todo hombre es un soplo, pero sin traducir, precioso, en hebreo suena, todo Adán es Abel. Qué bonito, todo Adán es Abel. Está jugando con esa imagen el Salmo 39, es decir, todos somos Abel. Abel que por inconsistencia murió a manos de Caín. Pues todos somos en el fondo, no hace falta Caín para que seamos Abel, porque todos somos inconsistentes. El Salmo 39 se sitúa en la misma línea que el Cogelet, ¿no? Todo es tan sin consistencia, sin fruto. Esa es la clave de la vida y hay que aceptarlo, ¿no? Bien. Después, otra palabra clave, yitrón, no existe provecho. En la misma línea, ¿verdad? Esforzarnos, sí, pero ¿para qué? Para nada. No existe provecho en las obras bajo el sol. Siempre bajo el sol, ¿verdad? El sol está como oprimiendo, dando ritmo cansino y oprimiendo nuestra vida humana aquí en la tierra. Entonces no hay provecho. Esa es una de las también, en relación con lo anterior decimos, porque entonces ¿para qué merece la pena? Si luego no hay fruto, no aprovecha nada, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es esforzarnos para qué? En la misma línea, todo fluye. El sol, que parece que se muere, pero sale otra vez. Los vientos van para allá, luego para acá, los ríos van al mar y el mar luego otra vez para adelante, ¿verdad? Entonces, también las generaciones que van y vienen, entonces todo fluye. Aquí en el mundo griego, el eterno retorno. Hay de alguna forma una idea de eterno retorno aquí. Algo de esto hay, pero matizado, como veremos, ciertamente por la fe bíblica, por la fe en Yahvé. Pero es cierto que la primera impresión del libro es todo es vacío, todo es sin provecho, todo fluye. Y por eso todo cansa. Parece que está hablando de una persona ya cansada de la vida, cansada de experimentar cosas y de esforzarse. Se ha esforzado sin fruto y por eso nos habla desde su cansancio. Qué importante es desde dónde hablamos. Aquí tenemos a un sabio que nos habla desde eso, su cansancio en la vida, el haber experimentado pues una vida intensa, pero donde al final las manos están un poco vacías de todo, ¿no? Y también otra que luego será también dicho como una vanidad, es que no hay memoria. En el mundo griego es muy importante, y romano también, la memoria. Cuando no hay fe en la resurrección, por lo menos que luego se acuerden de nosotros, pero no nos recordarán. Parece que hay una contradicción, no, nada es nuevo, o sea, todo es, y en cambio no hay memoria. Todo es viejo, pero olvidado. En el mundo de los hombres se olvida todo. Entonces, claro, ¿a qué agarrarse? ¿A qué agarrarse? Prácticamente no existe nada a lo que afianzarse para poder llevar una vida con consistencia. Este es el tono de todo el libro. Y después algunas cosas positivas se nos irán diciendo, pero va a quedar como ese gran interrogante que a todos nos deja un poquito inquietos. Pero este es el precioso mensaje de este libro.
ser capaces de aceptar un interrogante a nuestras tradiciones, incluso a nuestra forma de entender la fe. Dejémonos interrogar, seguimos leyendo el libro, seguimos escuchando al sabio Salomón. El autor de Cogelet se pone en la piel del sabio Salomón, anciano, para intentar recorrer su vida con todas sus búsquedas, y nos quiere decir qué ha encontrado. Nos propone una reflexión desde la vida, desde la experiencia. Escuchamos al anciano Salomón hablando desde su propia experiencia. Digamos ahora algunas reflexiones sobre el cuerpo de este precioso libro. Primero tenemos una reflexión en tono autobiográfico de Salomón, 1.12 al 2.26. Y la palabra clave aparece todo el tiempo, yo, ani en hebreo. Lo que corresponde se parece en asonancia no hay nada. Bien, pues aquí va repasando un poquito a lo que se ha ido dedicando Salomón para ver si merece la pena. Pues primero me dediqué a la sabiduría, después al placer. Hice obras, tuve siervos, hice muchísimas cosas. Un hombre activo y con mucho, ha dejado mucho, ¿verdad? Mucho patrimonio ha dejado. Pero todo esto me he dado cuenta que es vanidad. Es decir, que está vacío por dentro, que está vacío. Todo esto, como en sí mismo está vacío, no llena una vida. Salomón no se siente lleno y ha dedicado, es el gran rey sabio. También dice de la Biblia, tuvo muchas mujeres, se dedicó al placer de todo tipo, ¿no? Y esto llenaba sus ojos y llenaba después eso. Ha hecho muchísimas cosas, un hombre activo, ha dejado huella. Todo esto es vanidad. Es verdad, se dice a sí mismo, ¿no? Es una reflexión donde no hay una lógica absoluta, sino que se va como contestando, diciendo sí, pero esto es malo, pero bueno, no tanto, esto es bueno, pero no tanto, ¿no? Es verdad que la sabiduría es mejor que la necedad, ciertamente, en eso hay un principio, pero es verdad que ambas van a acabar en el olvido y en la muerte. Entonces, es verdad que es mejor, pero el necio acaba muriendo, el sabio acaba muriendo, y ambos serán olvidados. También podemos decir en la historia, ¿no? Hay algunos necios a los que se recuerda, y algunos sabios que también, pero no a todos los sabios se les recuerda en la historia de la humanidad, ¿verdad? Bien. Luego también todo lo que eso lleva de fatiga, ¿no? Se ha fatigado. O sea, en el fondo todo esto es vanidad. Entonces, no hay nada más importante, propuesta positiva. El pequeño placer de cada día, ¿no? Los pequeños placeres de cada día que son, es lo mejor, ¿no? Que son además don de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante? No ser pretenciosos. Dedicarnos a lo pequeño y ahí intentar disfrutar. Es verdad que la frase final lo deja un todo, pero también esto es vanidad. ¿Qué significa también esto? Esto último que se ha dicho, todo nos deja con una frase un poco también agridulce. Después de hacer la propuesta, se dice a sí mismo, hasta esto es también relativo, es también vanidad. Es un proceso, una preciosa reflexión autobiográfica de un rey que lo ha conseguido todo y que se da cuenta que todo eso no llena una vida. ¿Qué podrá llenarla entonces? Quizá para esto no tiene respuesta Salomón. Después, el capítulo 3, precioso, sobre el tiempo, diríamos, ¿no? Hay un precioso poema inicial, 3:1 al 8, todo tiene su tiempo, tiempo el morir, tiempo el vivir, tiempo arrojar piedras, tiempo recoger piedras, tiempo herir, tiempo sanar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Esas contradicciones, ¿no? Pues hay un tiempo para todo. La vida es una adherencia de contradicciones. La vida es blanco y negro y hay un tiempo para todo. ¿Esto qué significa? Escepticismo o más bien sensatez. ¿A qué nos lleva esto? Algunos creen que aquí hay un precioso problema profundo. Lo es precioso, pero es verdad que tampoco es pretencioso, sino también podría entenderse escépticamente. Bueno, como ahora toca llorar, pues lloremos, no podemos hacer nada. Ahora toca reír, riamos, aprovechemos. También, pero nos da también sensatez, ¿no? Si ahora toca reír, no te preocupes que llegará pronto el tiempo de llorar. Si ahora toca llorar, no te preocupes que llegará el tiempo de reír. Entonces, todo tiene su tiempo. Eso yo creo que nos ayuda a tener sensatez y a no absolutizar las cosas y el tiempo en el que estamos. El ser humano es tan pequeño que siempre cree que su momento instantáneo, que el instante es lo único que existe. No, hay un tiempo para todo y todo va a ir cambiando, ¿verdad? Las cosas cambian. Y ahí pues después continúa una reflexión sobre el tiempo y sobre la muerte.
Dios está por debajo de todo. Aparece una fe profunda en el Dios que lo mueve todo. Pero es verdad que el hombre no está a su altura, no está a la altura de Dios. Y por eso, aunque Dios lo gobierna todo, pero el hombre no puede conocer del todo los planes de Dios. El hombre está desbordado, ¿no? Entonces no tiene las herramientas suficientes para encontrar la clave de todo, para encontrar los caminos de Dios, para encontrar cuál es su sabiduría absoluta. Otra vez repite que las cosas pequeñas de la vida, los placeres, son un don de Dios. No son algo contra Dios, sino un don suyo. Eso también ciertas espiritualidades tendrían que leer un poquito este texto para saber cómo ciertos placeres tranquilos de la vida pues son don de Dios. Por tanto, disfruta de ellos. Disfrutar de las cosas pequeñas de la vida bajo la mano de Dios. Ahora, eso sí, sabiendo que Dios juzga. O sea, tenemos que disfrutar sabiendo que Dios nos va a juzgar, nos juzga. Y también que esta vida es una prueba de Dios. Diría Job, ¿verdad? ¿Os acordáis? Una prueba. ¿Y para qué la prueba? Dice, para que nos demos cuenta de lo que somos. Creemos ser, pero ¿y qué somos? Seres vivos como los animales. Nos iguala el origen, polvo somos, y nos iguala el final, en polvo nos convertiremos. Una idea muy del Génesis, muy bíblica, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que no somos nada, que somos seres vivos donde poco más que los animales. El aliento vital de los animales se va a la tierra y nuestro aliento vital ¿dónde va? No se sabe. Al final dirá en el capítulo 12 que se va al cielo. Bueno, una cierta esperanza, pero la muerte nos iguala a todos. Entonces también una reflexión sobre el tiempo que nos hace sensatos. El tiempo Dios lo domina, pero el ser humano es pues un peregrino del tiempo que tiene que ir sabiendo adecuarse a las circunstancias de la vida porque sus herramientas son las que son. Continuamos leyendo este libro, siempre con reflexiones, diríamos, pequeñas, reflexiones no pretenciosas, minimalistas, quizá diríamos hoy con respecto al arte, ¿verdad? Repaso de algunas dimensiones de la vida social. Y esto, reflexionando, el rey también en el fondo está criticando quizá a la sociedad de su época, a los gobernantes de su época, las injusticias, la violencia, la soledad, temas también muy actuales. En el fondo no solamente está diciéndose a sí mismo la vida no tiene sentido, sino que está diciendo la vida no tiene mucho sentido debido no solo a cómo la vida es, sino a cómo la vida la hacemos en la vida social, en las relaciones humanas. Tener un poquito del ámbito religioso, las relaciones con Dios, y ahí se atreve a decir un poquito, tú teme a Dios. También lo dirá al final del libro, un editor suyo seguramente, el temor de Dios, el vivir bajo la mano de Dios, el portarse bien en las cuestiones religiosas, eso también es una propuesta de Kohelet para nosotros, ¿verdad? Después el tema del dinero, muy interesante, que es lo que mucha gente busca, también en su tiempo, y nos dice cómo hay que situarse ante el dinero. Y entre estas reflexiones vemos también cómo él, tras ser un poeta, un buen poeta, aquí tenemos estos tres textos como he visto un mal en el mundo, he visto otro mal y en el centro lo mejor. ¿Verdad? Una especie de tríptico sobre dos males que están dejando en el centro lo que él propone. Este mal que él ve es que la riqueza ha experimentado que para muchos se ha convertido en un mal. Les ha venido mal ser ricos, como dato de experiencia. Y otro mal es que la riqueza que uno atesora en muchos casos va para otro, que no sabe uno cómo lo llevará y cómo si no va a gastar todo lo que uno se ha esforzado por ganar. Entonces, dos males y en el centro el principal bien, que es no tanto acumular, sino vivir la alegría serena del día a día. Y esto, otra vez, como don de Dios. Entonces también esa propuesta pequeña, sencilla, debajo de la crítica a todo lo que el ser humano busca dice, y no acaba de encontrar, ¿verdad? Entonces también reflexión sapiencial sobre las riquezas, cómo no se puede pagar la alegría sencilla de cada día como don de Dios, no se puede conseguir con las riquezas. Al revés, las riquezas a veces lo que hacen es, eso, complicarnos la vida. Bien. Después 6, 3, 9 o más 10, 12. Algunos piensan que aquí se acaba la primera parte de Kohelet, otros piensan que se acabaría aquí. Bien, entonces hay unos versículos de transición. Entonces aquí tenemos temas varios. Por ejemplo, pues el ser humano es un ser infeliz, es peor que un aborto. Y en esto, relación con Job 3, ojalá me hubieran abortado, ojalá hubiera muerto en el seno materno, ¿verdad? Entonces la infelicidad del hombre también, esto es parecidos con Job,
temas muy... Cuando sufrimos tanto, querríamos no haber nacido. Y luego el esfuerzo humano, otro tema que se repite desde el prólogo, es inútil, no acaba de tener el fruto que querría. Luego también el ser humano ante lo impredecible y también ante aquello que ya está determinado. No podemos dominar las circunstancias y eso nos lleva pues, un poquito también al sinsentido y al ver que todo es vanidad. Después, lo mejor para el hombre se vuelve a insistir en que es lo mejor esa vida sencilla, los placeres pequeños de la vida, el vestido, el comer, el beber, el disfrutar también de la mujer, de tu vida, eso es lo mejor. Ven cómo ha ido buscando cosas y ha encontrado no mucho. Hace un texto al final del capítulo, aparece un texto un poco negativo sobre la mujer y sobre el hombre en general. La mujer dice en el fondo que él tiende a complicar las cosas y él por eso dice, cuidado con la mujer, ¿no? Es una cuestión que no es un principio general, sino su experiencia concreta, donde también aporta esa reflexión, ¿no? Aunque por otra parte dice que la alegría consiste en disfrutar con la mujer de tu juventud, con la mujer a la que amas. Pero también esto, sobre todo, está hablando de la complicación, porque Dios ha hecho las cosas sencillas y en cambio el hombre las complica con sus razonamientos. Hay también una llamada a la sencillez como camino de la alegría. Kohelet piensa que quizá en esa línea la mujer, a veces quizá más que el varón, dice él, pues también ayuda a complicar las cosas, ¿no? Hay que buscar una vida sencilla, hay que buscar a Dios en lo sencillo, no intentar buscar tres pies al gato, diríamos en castellano, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con reflexiones, algunas de las cuales nos siguen dejando un poquito pues atónitos, pero bueno, escuchamos para dejarnos interrogar y seguimos leyendo este libro como palabra de Dios, por una palabra, como diremos también después, que no es definitiva, es una palabra de Dios en camino, son preguntas que quedan ahí para que nos ayuden a seguir buscando también nosotros las claves de la vida. Continuamos con las perícopas. Aquí tendremos en el capítulo 8, Kohelet ante la sabiduría tradicional. ¿Quién es el sabio verdadero? El rey. ¿Pero qué consigue? Aquí tenemos el texto tal vez más importante para hablar de la crisis de la sabiduría. Yo tenía entendido que al bueno le iba bien y al malo le iba mal, pero veo que en la vida eso no sucede y esto es un absurdo. Un poco él pone palabra a la crisis de la teoría de la retribución. No parece haber justicia en la historia. Y frente a ello, pues otra vez siempre aportando lo positivo, ¿verdad? Lo negativo, lo positivo de la vida, que es pues disfrutar de la vida de forma sencilla. La alegría, es la alegría sencilla de la vida, eso es la propuesta principal de Kohelet, porque además hay una teología ahí debajo. Dios nos lo concede, Dios lo da. Es un don de Dios, recíbelo como tal. A pesar de todo, termina, pero es que el hombre no lo conoce todo, nos desborda. Ese incapacidad del hombre por abarcar todo, ¿no? Algunos dicen agnosticismo, no sería esa la palabra bien entendida, pero es verdad que hay un límite en el conocimiento humano para poder abarcarlo todo, para poder saber cuáles son las claves de la vida. Entonces, no llegamos a todo, disfrutemos despacio, porque estamos en esos límites de la razón humana para comprenderlo todo. Después, el destino y el poder. Y también tenemos otros textos clave de este libro, que es lo peor de todo, el peor absurdo de todo, que hay un destino común para justos e injustos. Entonces, ¿qué sentido tiene ser bueno? También decíamos antes, hay un destino común para hombres y bestias, para sabios y necios, para buenos y malos. ¿Merece la pena entonces ser sabio? ¿Merece la pena ser bueno? ¿Merece la pena ser persona frente a los animales? Si luego la muerte nos iguala a todos, la muerte es el gran tropiezo del sabio, el límite al conocimiento humano. La muerte rompe todo intento de comprender con lógica
el destino de los hombres, la muerte. Claro, estamos tentados de decir, claro, si no hubiera muerte entonces, si superáramos la muerte entonces, la sabiduría encontraría caminos nuevos. Pero eso estamos hablando ya más allá de Kohelet. Y por eso, otra vez, lo positivo. Seguramente este texto, después de todo lo que hemos dicho, es el más claro donde se nos proponen los pequeños placeres de la vida como un don de Dios. Entonces, goza aquí, porque en el Sheol, el lugar de los muertos donde te encaminas, no existen esos gozos. Por tanto, el carpe diem, diríamos, disfruta el día de Horacio, ¿no? Carpe diem, disfruta del día a día, no de una forma, diríamos ahí, ansiosa, sino con sencillez, con tranquilidad, porque en el futuro nos espera el silencio, nos espera el olvido. Pues disfruta poco aquí, lo que te toca, y de esa forma vivirás una vida con sentido. Bien, siempre fruto de la experiencia. Vi unas cosas, también he visto las paradojas ante el infortunio de la vida, también la debilidad de la sabiduría. He visto también que hay un hombre sabio que es pobre y en cambio hacen caso al poderoso y no hacen caso, la ciudad no hace caso al sabio. Entonces la debilidad de la sabiduría, quizá habría habido solución si hubieran hecho caso al sabio, pero entonces también aquí otra denuncia, ¿verdad? En sus reflexiones autobiográficas él también es una forma de denunciar lo que la sociedad hace. No somos tampoco muy sabios porque estamos siempre mirando a la gente importante, a la gente que es rica, a la gente que tiene poder, y en cambio la sabiduría es otra cosa. También Kohelet es un sabio que interroga sobre todo eso, a los poderosos, a los ricos, a nosotros, cuando creemos poseerlo todo y creemos tenerlo todo. Pues otra vez más, eso es el Kohelet para ayudarnos a profundizar en las claves sencillas de lo humano, en las claves, en esto es muy bíblico, ¿verdad?, de lo pequeño, cómo Dios está ahí y lo encontramos en las cosas pequeñas, no en los grandes proyectos de la historia y de los poderosos, sino en el día a día, en lo que disfrutamos con los amigos, con los demás, pequeños placeres de la vida. La juventud y la vejez. Etapas clave de la vida. La Biblia también nos ayuda a vivirlas de una forma profunda, humana, sapiencial. Acuérdate de tu Creador en tus años mozos, antes de que lleguen los días aciagos y te alcancen los años en que digas, no les saco gusto, antes de que se oscurezcan el sol, la luz, la luna y las estrellas, y tras la lluvia vuelva el nublado. Ese día temblarán los guardianes de la casa, y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas, y se pararán. Los que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino será solo un eco. Se debilitará el canto de los pájaros. Las canciones se irán apagando. Continuamos. En el capítulo 10 tenemos algunas variaciones sobre la sabiduría tradicional. Incluso Proverbios, esto es muy bonito leerlo como un libro sapiencial tradicional. Kohelet es realmente un sabio que también sabe hacer proverbios, sabe decirnos dichos sobre la vida humana para hacernos reflexionar y profundizar en los caminos del sentido de la vida. Después, en el capítulo 11, aquí, atrevimiento y prudencia. Si todo retorna, si no hay ningún provecho, ¿cuál podría ser la conclusión? Pasividad, no actividad, pereza, no. Proverbios dice, vale más la sabiduría que la necedad, y ciertamente hay que sembrar. No sabes muy bien lo que vas a recoger, pero ciertamente cuando no se recoge no sembrando. Entonces, cuidado con la pasividad, no a la pasividad, sino que hay que tener atrevimiento también para sembrar, con prudencia y saber esperar lo que la vida te da. Entonces, esto es una de las claves también de este libro, ¿verdad? Que no cae en la desesperación, que no cae en la pasividad. Los interrogantes de la vida
una vida llena de interrogantes que no llevan al sinsentido, que no llevan a la angustia, que no llevan, como a mucha gente le puede suceder, ¿no? Cuando no hay respuestas absolutas, al extremo contrario. Todo no tiene sentido y por tanto la vida es no, sino que Kohelet se mantiene, pues bueno, merece la pena ser sabio, estamos bajo la mano de Dios, hay que sembrar en lo pequeño, hay que disfrutar en lo poco. Entonces, no a la pasividad. Después tenemos aquí una doble reflexión muy bonita sobre la juventud en positivo y la vejez, ¿no? La juventud y la vejez. Vive la juventud porque es pasajera. Disfruta la juventud porque es corta. Decíamos, disfruta aquí, decíamos antes. Disfruta ahora, decimos en este momento, ¿no? Eso sí, sabiendo que estás bajo el juicio de Dios y que en el fondo todo es vanidad. O sea, no es una absolutización de la juventud o de la adolescencia, como en ciertas películas, ¿verdad? Y en ciertos ámbitos de esta sociedad. No, es verdad, disfruta de la juventud, la mejor etapa de la vida, pero sabiendo que estás bajo el juicio de Dios y que nada es absoluto, con tranquilidad, con sencillez, y que te encaminas a la vejez. Y aquí tenemos yo creo, uno de los textos más bonitos, más poéticos, más preciosos de todo el libro. Una evocación de la vejez como si fuera un campo en el que la luz se va apagando y también va cesando las obras van cesando, los molinos quedan quietos, las luces después se van apagando, es decir, todo va hacia la noche. Una evocación preciosa de la vejez comparada con el final de la jornada, con el final del día. Es verdad que de fondo no hay mucha esperanza, sino que hay más bien nostalgia, hay decadencia, pero es de una gran hermosura poética, creo yo. Y eso sí, tienes que hacer memoria de tu Creador antes de llegar a la muerte. Es decir, ¿qué es la vejez? ¿Qué es la vida en el fondo? Acordarte de dónde vienes, acordarte de quién es. Haz memoria de tu Creador antes de que sea tarde, ¿no? También algunas propuestas positivas en esto de una religiosidad sencilla, no pretenciosa, muy cotidiana, muy humana, pero muy religiosa. Dios no aparece el Dios del pueblo, Dios es el Creador. Y el ser humano tiene que hacer memoria de ese Dios bajo cuya mirada vive y bajo cuya mirada también es posible vivir las pequeñas cosas de alegría en el día a día. Invito, quizá aquí nos diga este poema que efectivamente Kohelet es un sabio anciano, que también tiene experiencia de la ancianidad a su alrededor y va viendo pues cómo la vida se encamina hacia su fin, de forma sencilla, callada, pero inexorable. Y llegamos a la conclusión del libro. Tenemos primero una frase final que sirve de inclusión. Hebel, Jabalín, Kolja, Hebel, vanidad, vanidades, todo es vanidad. Ya se cierra el libro, se termina el libro, como empezó, así termina, y ha sido el tono de todo el texto. Y después dos epílogos, parece que hay dos epílogos, no sé, la gente piensa que hay 1, 2, 3, son del autor, son de un discípulo. La opinión más aceptada parece ser que son dos epílogos diferentes, uno es narrativo, otro es exhortativo, hijo mío, más moral, más tradicional, y serían de dos autores seguramente distintos. Un sabio discípulo quizá de Kohelet, y un sabio posterior, ya digo, más moralizante. En quizá sea para defender el libro, para defender Kohelet, porque a lo mejor estaba puesto un poco en entredicho en su época, y pues para resumir, diciendo una doctrina positiva, ¿no? Dejándolo todo en positivo. Lo importante es el temor a Dios y cumplir los mandamientos. Bien, digamos una palabra sobre cada uno. Kohelet es un sabio que ha sido sabio para él, pero también ha sabido enseñar y componer. No solamente enseña de forma oral, sino compone también dichos, como Salomón, ¿verdad? Y como el libro de los Proverbios, empieza Proverbios. Y porque las palabras de los sabios en general sirven, o sea, Kohelet es considerado como un libro sapiencial. Las palabras de los sabios, recordemos en Proverbios, las colecciones de los sabios también que teníamos, ¿verdad? Junto a las colecciones salomónicas. Entonces, Proverbios es considerado Kohelet, es considerado por su discípulo como un libro sapiencial a la altura de Proverbios y de cualquier otro libro de la Biblia. Y pone el ejemplo precioso de Dios como pastor del pueblo que lo conduce a través de la palabra de los sabios. Si esto es verdad, en el fondo se está diciendo que Kohelet se considera palabra de Dios.
Se considera un medio por el que Dios pastorea a su pueblo. Interesante defensa en perspectiva de inspiración para este libro tan especial que ha pasado a la Biblia porque está profundamente inspirado. Y aquí tenemos un epílogo que defiende esa inspiración y cómo también Dios hoy es el buen pastor que puede conducirnos con las palabras de Cogelet para caminar sin tropiezos. Y luego el segundo epílogo, es más, hemos dicho, exhortativo, no tanto narrativo, y eso es más tradicional. Ya no tanto escribir libros, no tantas disputas sapienciales, disputas tal vez sobre Cogelet. Lo que importa es temer a Dios y cumplir sus mandamientos. No hay que, también esto está en línea con Cogelet, no complicarse la vida tanto. También el temor de Dios aparecía en Cogelet. Entonces, aunque sea un autor posterior, pero sí que ha sabido también resumir bien la perspectiva de Cogelet, decantando lo principal, la relación con Dios. El temor de Dios, que es el gran tema de los libros sapienciales, que consiste en cumplir los mandamientos de la Torá, es decir, en línea con toda la tradición bíblica. Al final, la sabiduría humana y la tradición mosaica de Moisés, la Torá, pues van coincidiendo, porque la mejor sabiduría es la voluntad de Dios que se trasluce en la Torá. Bien, pues de esta forma se nos presenta un libro, se nos defiende un libro, pero para que lo acojamos como es, como palabra de Dios, sin perder nunca la perspectiva de la sabiduría sencilla que gobierna la vida, del temor de Dios, que es la clave siempre de las propuestas sapienciales en la Escritura. Después de leer todo el libro de Cogelet, podríamos hacer una especie de resumen de cuáles serían los temas principales que nos propone este autor bíblico. También podríais vosotros decir, bueno, pues a mí lo que más me ha gustado, lo que más me ha interrogado. Yo aquí pongo algún elenco de temas que han ido saliendo con algunos textos clave, ¿no? El primer tema, casi el más llamativo de inicio, sería la crítica de la sabiduría tradicional en línea con Job, como decíamos. Son algunos textos, ¿no? Vemos también lo peor de todo es la muerte, que nos iguala a todos, ¿no? Es una crítica. Yo tenía entendido que esto funcionaba, pero resulta que la vida desmiente la teoría de la retribución. Parece que ser bueno, que ser sabio, no tiene fruto, no tiene mérito, no merece la pena. Y la causa de todo absurdo la causa principal es la muerte. Aquí tenéis textos clave. La muerte nos iguala a todos, sabios y necios, bestias y hombres, buenos y malos. La muerte es ese yunque, esa llave que cierra todo posible sentido a la vida humana, ¿no? La muerte, hemos insistido también, ¿no? Frente a esto, esta perspectiva, frente a todo esto, la propuesta positiva sería la alegría, los pequeños placeres de la vida frente a la vanidad. Todo es vacío, bueno, pues ese vacío se llena con pequeñas dosis de alegría. Aquí tenemos algunos textos fundamentales, os invitamos a releerlos de nuevo, todo el final que decíamos del capítulo 9, los textos de las propuestas positivas de Cogelet, que algunos se han atrevido a llamar epicureísmo moderado. Bien, ciertamente es el placer sencillo de la vida y también tiene mucho que ver con la tradición bíblica. Después también el desbordamiento de la realidad, ¿no? El ser humano no puede comprenderlo todo, no puede saber todo. Es un misterio, la vida es un misterio. Algunos textos nos hablan del misterio de la obra de Dios, no somos capaces, o de la misma sabiduría, ¿no? No alcanzamos a comprender los caminos de Dios ni los caminos de la sabiduría. También esa incapacidad de la mente humana para abarcarlo todo, que nos lleva a la humildad. Después también aparece, creo, lo he ido diciendo en el texto, alguna crítica, no una crítica pomposa, demasiado ruidosa, sino una crítica sencilla, profunda, a ciertas cuestiones de la actualidad humana y del ser humano, como las riquezas, el poder, la búsqueda de honores, también la misma sabiduría pretenciosa. Podríamos hablar de un relativismo moderado, donde hay que buscar el justo medio, no exagerar por un lado, no exagerar por lo otro, mantenerse en ese justo medio, ¿verdad?, donde estaría la virtud.
Es la moderación, el justo medio. Luego también, más que un tema, que también es esa relación, diríamos, a veces paradójica, incongruente quizá en momentos de los temas. Como se lanza por un tema en negativo, sí, pero no tanto. Se lanza por un tema en positivo, ya, pero no tanto. Entonces, como que se va corrigiendo a sí mismo, ¿no? Esto creo que es parte fundamental del mensaje de Kohelet. No absolutizar. También que tiene que ver con esa incapacidad del ser humano. Entonces, no pretendamos que nada de lo que vemos, sea positivo o negativo, es definitivo y absoluto, porque vivimos en camino. Kohelet nos dice que estamos en camino. El pensamiento humano, la vida del hombre, está en camino y le falta todavía para poder ser acabada de forma definitiva. Él no sabe cómo acabará y cuándo acabará. Tenemos que vivir en cada circunstancia esas pequeñas cosas buscando la alegría que nos da sentido. Otro tema, el último fundamental en Kohelet, es el tema de Dios, que aparece de fondo muchas veces, ¿no? Es verdad que es un tema no profundizado. Kohelet no se atreve, ni siquiera como Job, a hacerle preguntas a Dios, pero Dios está ahí de fondo, ¿no? Está de fondo. Dios es el creador de todo y es de sabios y nos lo propone que recordemos que hemos sido creados por Él. Dios no solamente es creador, sino que lo gobierna todo y por tanto es también juez, y bajo su mirada de gobernador y juez de la historia tenemos que actuar. Y sobre todo, quizás sobre todo, lo hemos ido diciendo, el subrayado más importante es a Dios le gusta nuestra alegría. Nuestras pequeñas alegrías de la vida son un don de Dios. El Dios es dador de las cosas buenas, el don. Después, en la revelación cristiana, verá el Espíritu Santo, ¿verdad?, como el gran don de Dios, la alegría del Espíritu. Bueno, pues aquí ya aparece en Dios como el que da, Dios como aquel a que le gusta darnos cosas a sus hijos, a sus criaturas, ¿no? Sobre todo la alegría. Hay también una teología sencilla, pero muy profunda, muy cercana en este libro bíblico. Dios está ahí, y ante Él vivimos y de Él recibimos los pequeños bienes que equilibran la variedad de la vida. Después, para terminar, yo os sugeriría una doble lectura en positivo del libro de Kohelet. Primero, una lectura de Kohelet en sí mismo. Él ofrece preguntas, muchas de ellas sin solución, pero preguntas y soluciones, preguntas y propuestas en relación con la sabiduría tradicional. Entonces, Kohelet tiene una palabra que decir, una palabra de reflexión en la tradición sapiencial de su pueblo. Entonces, ¿qué tiene Kohelet que ofrecernos? Pues muchas preguntas, relativizar muchas cosas, y la principal propuesta es vivir bajo la mirada de Dios, disfrutando de las pequeñas cosas de la vida. Sería, yo creo, lo fundamental de Kohelet en su perspectiva. Y por eso ayudarnos a pensar, a reflexionar, a no dar por supuestas las cosas, a no ser pretenciosos, a fijarnos en lo sencillo. Entonces, Kohelet y la tradición, preguntas, atrevimiento en una etapa de la vida en la que, bueno, pues a lo mejor cierta perspectiva de anciano nos hace ver también que la sabiduría es sencillez, que la sabiduría es pequeñez. Y luego un segundo tipo de lectura muy importante es leer Kohelet no aislado o no solamente en relación con el pasado, sino como un libro que es en el gran progreso de la revelación. Los cristianos pensamos que la Biblia ha de leerse como un gran libro de Dios, donde nada está inspirado para interpretarse de forma aislada, sino que todo forma parte de una gran carta, de un gran discurso de Dios. Entonces, Kohelet es parte de ese discurso y la mayor parte de las preguntas que Kohelet suscita no están respondidas en Kohelet. Dios ha querido dejar esos interrogantes para que después otros libros, como Sabiduría, y desde perspectiva, sobre todo la de Jesús de Nazaret, nos respondan a esas preguntas o profundicen, no hay siempre que responder, profundicen en esas preguntas e interrogantes que Kohelet da. Entonces, no intentemos arreglar a Kohelet, no intentemos decir, no, esto no lo quiere decir. No, dejemos que nos interrogue, aunque él no nos dé las respuestas, porque después tendremos que seguir leyendo el discurso de Dios para comprender en su sitio estas preguntas profundas y sencillas de Kohelet.
Cuando leo este libro yo me acuerdo mucho, perdonadme esta sugerencia, una película cómica, El día de la marmota, ¿verdad? Que me parece que sería una buena película para relacionarla con la perspectiva de Kohelet. Como todos conocéis, el protagonista de esta película, que es un poco un hombre que se dedica a buscarse a sí mismo, es un hombre egoísta, pues se ve encerrado en un bucle, en un ciclo en el que siempre es el mismo día, el día de la marmota. Entonces, es una especie de encerramiento en el eterno retorno. ¿Qué hacer ante eso? Primero él teme, está y se ve agobiado, le provoca ansiedad y casi quiere quitarse la vida. Después lo ve de otra forma, dice, no, voy a aprovecharme, como no hay consecuencias, soy Dios, llega a decir en un momento, soy Dios. Entonces puedo hacer lo que quiera, que ni la muerte puede conmigo, porque mañana amanecerá otra vez. Entonces el disfrutar sin consecuencias, otra forma también de plantearse esta vida que se repite, ¿no? Esta falta de aparente novedad en la vida. Y al final él se da cuenta, no tiene que ir aprovechando para enriquecerse y poder ayudar a los demás. Como tiene muchos días, siempre se repite, pues él cada día va a aprender el piano, conoce las dificultades de la gente del día anterior y ese día las soluciona. Entonces va aprendiendo a amar. Y entonces, cuando aprende a amar, sale de ese ciclo, de ese bucle del eterno retorno. Es una reflexión muy bonita para ser leída en diálogo con Kohelet. Solamente el amor nos redime de un tiempo cerrado en sí mismo. Solamente el amor, dirá Gregorio de Nisa, el Cantar de los Cantares, nos abre a una sabiduría humana que por sí misma no tiene salida. Pero Dios abre perspectivas nuevas a las búsquedas de la sabiduría humana. Palabras de Salomón, el anciano sabio, texto de Kohelet, el hombre de la asamblea. Ojalá que también nuestras asambleas sean lugares para interrogarnos, que nuestra humanidad nos haga preguntas, sabiendo que así estaremos más preparados para que nos llegue amplia la gran respuesta del misterio del definitivo Salomón. Jesús de Nazaret, joven, anciano, vivo por siempre, que abre horizontes de sabiduría para todos. Feliz semana, feliz estudio a los que estamos cautivados por la palabra.